En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Bienvenidos a un nuevo programa de Diálogo La Cumbre Televisión, el 188, que continúa emitiéndose desde Moniquirá, Boyacá, Colombia, por el canal local de televisión Moni TV, pasa por el canal regional TV Norte y por el canal Acotevel de la ciudad de Vélez. Estos programas, para quienes entran por primera vez a Diálogo La Cumbre Televisión, les comentamos que de Vélez hemos hecho ya 4 programas. Un resumen de lo que ha sido en términos amplios el Festival de la Guabina y el Tiple, un proyecto cultural considerado patrimonio inmaterial de la nación. Un segundo programa de la finca veleña con la Corporación Vélez 500 años. También es un trabajo importante de rescatar la finca de Vélez para que el país las conozcan y pasen unos días de descanso en la región veleña. De igual manera, un programa adelantado con el Museo Real de Vélez y su director Julio César Nieves. Un pueblo que tiene un museo es un pueblo diferente a los demás, y eso lo tiene Vélez como capital folclórica de Colombia. Y un programa histórico de Vélez con todo su desarrollo social, cultural y político, con el historiador veleño Néstor Moyano Rodríguez. Y para hoy, en el programa 188, hemos invitado a un músico, intérprete, compositor y folclorólogo veleño, Miguel Roberto Hernández, a quien le damos la bienvenida a este programa de Diálogo La Cumbre Televisión. Agradezco a Diálogo La Cumbre por la invitación a este programa tan prestigioso. No, por el contrario, Miguel Roberto Hernández, de Vélez y muy de Vélez. De Vélez y muy de Vélez, y sin deberles. Sin deberle a nadie. No, qué Sí, bueno, qué bueno. únicamente a los bancos. Bueno, hay que tener cuidado con esos Sí. créditos. Bueno, Miguel Roberto de Vélez y muy de Vélez, ¿qué nos puede contar de su vida, su historia de vida, su historia familiar, ¿no? Porque estamos hablando con un músico veleño. Bueno, pues mi vida ha transcurrido desde que me conozco entre los tiples. De hecho, mis abuelos eran músicos. Por ende, mis tíos también fueron músicos. Por supuesto, mi madre. Entonces, desde muy niño, yo escuchaba música de torbellino, música de parranda campesina, porque cuando íbamos a la finca, allá se armaban las parrandas donde el abuelo Ignacio Hernández, prestigioso finquero de la zona de entre Guabatá y Bolívar, en la vereda Castiquito, más exactamente. Y mis tíos, por supuesto, todos tocatiple, obviamente no con la destreza de muchos maestros, pero sí con la sabiduría del campesino que aprende con el trasegar de
de las reuniones, de la obrerada, de mucha gente que iba a trabajar a la finca. El hijo mayor de doña Mercedes. Tengo más hermanos. En mi casa fuimos 8, 4 hombres y 4 mujeres. Yo soy el hijo mayor. Obviamente me crié con mi padrastro, Segundo Rivera, padre de mis otros 7 hermanos. Ya de los varones no queda sino este personaje, porque mis 3 hermanos varones han muerto. Más sin embargo, mis hermanas sí viven con sus hijos y sus esposos. Mi madre hace 2 años falleció. Está en el cielo escuchando guabinas, haciendo tiple, haciendo lo que hacen los campesinos beleños referente al folclore de nuestra zona. Entonces, con antecedentes, con todos esos antecedentes familiares, ¿cómo se inclina entonces por el tiple? ¿Es el instrumento principal que toca Miguel Roberto? Bueno, sí, el tiple, por supuesto. Y obviamente la mayoría de las cuerdas las toco, ¿no? Lo que son instrumentos de cuerda de nuestro medio, como el tiple, la guitarra, el requinto, la bandola, algo del violín, bueno, y otras cositas. Entonces, pues inclinado por las cuerdas. Obviamente que el tiple ha sido una de mis inclinaciones más importantes por la melodía, por la gracia y por la dulzura que tiene el tiple. En su interpretación. Es decir, tocar tiple es muy fácil y además de ser fácil es fascinante. Sí, y obviamente el canto también, porque en mi casa se cantaba mucho, mis hermanos, mi padrastro, que es un gran músico, mi padrastro es un hombre ya de 94 años, pero ha sido el gran andariego de la música de Torbellino por toda Colombia. Ya. Bueno, y cuando estuve en la escuela primaria ya hacía sus presentaciones en las izadas de bandera, por decir algo con su instrumento, el tiple. Pues sí, pues sucede que es que en las izadas de bandera, pues llevar un tiple era muy riesgoso a la escuela, porque yo soy de la escuela Ciro Santander, la escuela popular y la mejor escuela que ha tenido Vélez y la provincia, donde estudiamos todos los inteligentes, los medio inteligentes y los no inteligentes. Pero yo, como era inteligente, perdón, no llevaba mi tiple. Mi inteligencia constaba de no llevar mi tiple porque corría el riesgo de que me lo rompieran. Ajá. Pero entonces, claro, porque como en todas las cosas existe la envidia, existe un poco el celo y el bullying que le hacía a uno en ese entonces, que uno no sabía en ese entonces de la palabra bullying. Era otra, le hacían, bueno, cualquier cantidad de cosas, adjetivos que le ponían a esa forma de tratar a las personas. Pero sí, en la izada de bandera a mí me llamaban porque yo cantaba. Entonces a mí me ponían a cantar a capela. Y el único que cantaba el himno nacional afinado después era yo. Entonces, por ende, eso era una obligatoriedad, tener que cantar en las izadas de bandera. Aparte también de izar bandera. No sé si sería por cuello o por lo que cantaba. Buen estudiante. Bueno, y a nivel de la secundaria, seguramente que iba perfeccionando ya la interpretación musical. ¿Integró algún grupo en la secundaria, en el colegio? Ah, sí, por supuesto. Estuve integrando la Tuna del colegio y otros grupos, que era un privilegio tener la oportunidad de ser el músico de la Tuna del colegio y de cantar en las izadas de bandera también. E inclusive alternar con el profesor de música, que era un gran cantante, el profesor Prada. Y entonces ahí sí que se acrecentó el bullying, porque yo era un poquitico consentido por la plana de profesores por esa condición. Entonces, claro, los muchachos de mi edad y inclusive los compañeros de grupo, eran un poquitico celosos al respecto, pues porque de pronto a mí me iba bien en el colegio, no por lo que fuera músico, en el que yo era juicioso. Y también ¿estamos hablando del colegio universitario? El universitario. Sí. Ajá, no, entonces, por supuesto que eso era una tragedia, a veces un poquitico difícil de manejar porque había que sortear toda esa clase de situaciones.
Entonces, pero no, por lo demás bien, y había otra condición que era que a mí me ponían a cantar en la iglesia, en las misas. Como todos los domingos teníamos que ir a misa porque había un rector en el colegio universitario que se llamó Ángel Miguel Salazar Amezquita, un hombre socorrano de muy buenos principios, con una moralidad absoluta y con una personalidad, un carisma de esos que pocos rectores tienen. Tanto que yo era el cantante número uno de la iglesia, porque me llevaban allá a misa los domingos encorbatados. No sé cómo lo haría, yo no sé de dónde conseguía el vestido, pero allá tenía que ir encorbatado, todo el alumnado, por supuesto. Entonces, eso era, con esas, yo pienso que ventajas sobre los demás contaba en mi época juvenil, ¿no? Bueno, muy bien. Ahora, estamos sí, haciendo esa memoria fantástica que tiene Miguel Roberto de su pasado reciente, de su acercamiento, desde luego, con la música. Quería hacerle una pregunta alrededor de uno de los grandes intérpretes del timple, el mago del timple, Francisco Pacho Benavides Caro. ¿Usted logró conocerlo a él en algún momento y ha escuchado sus interpretaciones? Bueno, sí, claro, yo escuchaba sus interpretaciones. En ese entonces llegaban los discos del vinilo. No existía el casete todavía, pero ya llegaban el disco del vinilo que él lo hizo en España con algunos músicos colombianos como José A. Morales como, y otros. Entonces yo lo escuchaba y en las reuniones colocaban el disco y yo era admirador de esa plumada tan dulce que tenía el maestro Pacho, y alguna vez sí logré conocerlo en una reunión del Club Unión, que aquí hay un Club Unión en Vélez, que de pronto usted ha ido allá y lo conoce. Pero eso era como cuando entraba un ratón donde habían muchos gatos, ¿no? Eso, los celos cundían de parte de los mayores, y uno de chino, imagínese que tratando de ver al maestro tocar su tiple, era muy difícil, ¿no? Porque, no sé, la sinrazón de la gente, a veces yo con ese ánimo de escuchar al maestro en vivo, pero a muchos adultos, obviamente, no sé por qué, no les gustaba y obviamente me apartaban. No, entonces yo siempre he sido un poquito orgulloso. Le dije, no, pues, si no se puede mirar en el club, pues no lo veré, pero tampoco voy a sentirme un poquitico por debajeado de esta gente que no tiene razón, porque yo ya tenía en mi mente, hombre, si usted educa al niño, si educa al niño, usted no sufre, pero así fue. Bueno, Entonces tuve la oportunidad de verlo una vez en el Club Unión, ya el hombre era mayor de edad, pero su interpretación era magistral. realmente Pacho Benavides fue el que logró colocar en el tapiz nacional el tiple como un instrumento no de acompañamiento, sino como en primer orden de la interpretación, Miguel Roberto. Sí, mire, no solamente en Colombia, aparte que en Colombia fue el primero que sacó el tiple melódico, que él lo convirtió en tiple melódico, porque anteriormente era un instrumento netamente armónico, de acompañamiento, era un instrumento de segundo, es decir, estaba en segundo plano. Pero mire que Pacho Benavides fue a España, allá duró creo que unos 6 años duró en España, y tal vez perfeccionando algunas técnicas, aunque las que él tenía eran unas técnicas absolutamente empíricas, obviamente de la genialidad del individuo, como mucha gente lo tiene, pero él llevó al tiple a España y fue en su momento llamado el Segovia de América. ¿Por qué? Por la interpretación magistral que él hacía con su trío, porque llevó un trío a España. Ella duró como 6 años. Era un hombre que gozaba con buenos recursos económicos, era un hombre adinerado, un hombre finquero, un hombre de gran valía en el sentido social, aparte de esa plusvalía que le daba el saber interpretar el tiple tan magistralmente. Entonces, él difundió el tiple volviéndolo un instrumento melódico, porque en España no conocían el tiple.
Ya. Usted sabe, Juvenal, que el tiple es nuestro, el tiple es oriundo, obviamente que la mamá es la guitarra, ¿no? Eso Sí. lo sabemos. Pero entonces en Europa en ese entonces no conocían el tiple y eso fue una novedad. Bueno, perfecto. Ahora, vamos a escuchar una interpretación del maestro Pacho Benavides, Beleñita, y alrededor de unas imágenes que vamos presentando y con su fondo musical, para hacer una primera pausa y ya continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión. ¿Puedo hacer una acotación? Sí, desde luego. Mire, aquí en Vélez hubo un músico, Nicolás Mosquera, Ñomica Nicolás Mosquera. Era un músico de lo más virtuoso que había en la bandola. Él fue el maestro de Pacho Benavides. Alguno con, no sé si con sabiduría o con cualquier, digamos, concepto un poco, tal vez sin investigar, dicen que las piezas que el maestro tocó, la mayoría eran de inspiración del maestro Nicolás Mosquera. Se sabe que el maestro Nicolás Mosquera era un hombre, un individuo, pues el hombre tal vez un poco descuidado en su personalidad, porque los amigos que lo conocieron, algunos yo hablé con ellos, para la época de las festividades de Vélez, le compraban ropa nueva, lo vestían de corbata y saco, pantalón y alpargatas, pero eso sí, duraba todo el año con su vestido. Era una sola muda para todo el año. Eso era lo que cuentan mis amigos, ya obviamente que se fueron de esta tierra, pero que de pronto hay que creerles porque ellos sí convivieron con el maestro Nicolás Mosquera y convivieron con el maestro Pacho Benavides en las parrandas que se hacían aquí en el pueblo. Eso está muy bien, ¿no? Ese anecdotario para nuestra audiencia es supremamente importante y clave, ¿no? Porque eso no se consigue en ningún texto, en ningún libro. Entonces vamos No, a escuchar a Pacho Benavides, las imágenes, y ya continuamos en Diálogo La Cumbre de Televisión, Miguel Roberto. Espere la tercera edición de La Identidad de un Pueblo Moniquirá y la primera de Miscelánea, estantería surtida de poemas del autor Juvenal Nieves Herrera. Gracias por adquirirlas y leerlas. Continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión. Con Miguel Roberto Hernández, que se encuentra en la ciudad de Vélez, en la capital folclórica de Colombia. Miguel, esa denominación de capital folclórica de Colombia, Vélez, ¿de dónde surge y por qué ese énfasis tan fuerte para el reconocimiento a la capital de la provincia de Vélez, exactamente Vélez, Santander? bueno, hay una cosa muy importante. En Colombia hay muchas ciudades donde se toca folclore de las zonas, ¿no? Pero entonces hay algunas incidencias de otras músicas que los han permeado esa clase de folclore, entonces no se puede llamar que es el folclore puro. Vélez, la capital folclórica de Colombia, es porque precisamente por esa situación tan particular que es de haber conservado por muchos años la originalidad, las raíces principales del folclore veleño, por eso se le llama capital folclórica de Colombia, porque no se ha dejado permear, porque no se ha bombardeado con otras músicas, a pesar de que llegan, usted lo sabe, Claro. pero conservar esa pureza,
Entonces le dio ese remoquete y además eso también viene por la radio, ¿no? La radio, los comentaristas de la Radio Nacional, de muchas radios que han venido a transmitir los festivales de Vélez, a algunos se le ocurrió Capital Folclórica de Colombia y se tomó como un hombre de verdad, con una identidad, con mucha fuerza. Y lo están manteniendo y lo continúan defendiendo. Ahora, Por supuesto que sí. volviendo a la tradición familiar, Miguel, ¿en qué grupos ha participado, digamos, históricamente en todo ese desarrollo de su vida, ¿no? Y me imagino con tanta parranda y tanto encuentro, y en qué presentaciones así que usted las tenga presentes y se la pueda compartir a la población veleña, a Sí. todos los pueblos de la provincia donde va a llegar esta señal y también a la provincia Sí. de Ricaurte en Boyacá. Bueno, definitivamente es una historia muy larga y con anécdotas muy simpáticas. Pues nosotros nos iniciamos y ya una catorcera de hermanos que teníamos, 4 chinas y habían 2 muchachos más vivos, que era Ignacio, que murió hace 23 años, y Rogerio, que murió exactamente hace 2 meses. Entonces nos dejó. Y mi mamá y mi papá pues eran obviamente parranderos, mi mamá guavinera, mi papá, mi padrastro, ¿no? Pero él es mi papá, realmente yo lo considero mi padre, porque no es el que engendra, sino el que educa y le infunde muchos principios. Mi papá, músico también, nos inculcó eso y entonces desde muy pequeñito empezamos a tocar el tiple, a tocar la guitarra, una guitarra, pues me acuerdo que era una guitarra que le faltaba medio buche. Eso era curioso porque ahí podía esconder uno cualquier cosa y tocar al mismo tiempo. Entonces, pues imagínense. Y el tiple con clavija de palo que teníamos, tiple Padilla, que en estos momentos valdría cualquier cantidad de plata. Pero no sé, a lo mejor lo echamos para hacer los molivos al fogón. Entonces, desde muy chicos, nosotros, aquí había un señor que le decían Caruso, era un señor Rodrigo Fonseca, que era odontólogo, era un poquitico borrachín, pero con una gran voz y un gran delirio de cantante lírico. Pero él era amigo de mi padre, entonces nos vio pequeños. El señor nos vio aquí en la casa haciendo bulla con el tiple, la guitarra, y dijo, no, ustedes son una familia con un potencial único. Y empezamos a tocar música de guapachosa para bailar. Imagínense usted, con mi hermano Nacho, que era el menor de los hombres, mis hermanas Cecilia, Nelly y Tocayo, que éramos los mayores, armamos un grupo y Nachito tocaba la guitarra, entonces, claro, él era más pequeño, pero sabía puntear la guitarra, que yo logré enseñarle, pero él siguió desarrollando su talento. Y eso poníamos a bailar hasta en pelapapas, como decimos aquí en Vélez. En las tiendas, en las fiestas, eso era el hormiguero al pie con los tiples, pero íbamos. Curiosamente, una anécdota que no se me olvida y que me parece curioso reseñarla. Nosotros teníamos unos familiares en Lebrija, y en Lebrija se hacían las fiestas de la piña. Los familiares nos mandaron invitación para ir a amenizar las fiestas de la piña, porque sabían del grupo de los hermanos que hacíamos bailar hasta los cojos. Porque... ¿Ya tenía nombre ese grupo cuando iban a Lebrija? No, los hijos de don Segundo y doña Mercedes, simplemente bueno. eran los... llegaron los hijos de don Segundo y la Mercedes, Nacho, Tocayo, Roberto y Cecilia, que éramos y Nelly, que eran los que estamos como más volantones. Entonces nos invitación y llegamos con un agravante. Nos tocó irnos de noche y de pie hasta Bucaramanga en un bus de Omega. ¿Se imagina usted? No, y a mí me da envidia que uno se queda dormido de pie. Bueno, pues imagínense. Llegamos a Lebrija y no dormimos, sino empezamos a tocar. Tipo 10 de la mañana ya nos quedamos dormidos, pero con una gran fortuna entre el tiple y la guitarra, que era tiple, 2 guitarras, tiple, guacharaca. A mi hermano le echaban billeticos dentro de la guitarra y nos llenaron la guitarra. Bueno, descansamos, pero fue una sensación. Por la noche el alcalde nos invitó a la tarima a tocar y eso fue un boom porque pusimos a bailar a toda la gente. Claro, el show duró por lo menos 1 hora
Y no sé si a mi papá le pagaron, lo que sea que mi papá resultó con su cerveza en la cabeza. Bueno. Pero aquí viene lo curioso, Juvenal. Terminamos de tocar y después del aplauso, después de la tomada de la gaseosa, después de haber de comer mazorca, porque allá venden mucha mazorca asada, comer marga, se subía para bajarnos, tenía que subir un mariachi, un señor con su mariachi, y nos hizo bajar. Pues obviamente el hombre tenía su contrato y toda esa vaina, pero a la gente se rebeló y lo bajaron a punta de tuzazos. Se imagina que al señor lo cogieron a tuza y el hombre tocó 2, 3 temas y se bajó y seguimos tocando. No sé hasta cuándo, pero fue muy curioso, ¿no? Para mí es gratificante ese amor que uno despierta con la gente, ¿no? Sí. Bueno, después de ese evento que los lanzó a la interpretación nacional, ¿no? Ya les comenzaron a darle vuelo a su grupo. ¿En qué otro grupo ya un tanto más formalizado constituye Miguel Roberto? Bueno, en ese entonces ya hice dueto con mi hermana Cecilia. Hicimos un dueto a 2 voces. Obviamente, pues con la falta de experiencia musical, pero con las ganas, ¿no? E hicimos un dueto y sonaba, ¿no? Pero entonces mi mamá fue muy inclinada a su folclore, a su guabina, y conformamos el grupo Corazón Santanderiano, que era integrado por más de 3 personas foráneas, no eran, toda la familia, mis hermanos, mi mamá y mi papá, y algunos tíos, ¿no? Entonces desde ahí se nació el Corazón Santanderiano, que fue ganador de muchos festivales en Vélez, y pues la gente decía que lo hacíamos bien. Eso que lo juzgue la gente, ¿no? Pero no, definitivamente Cierto. nosotros teníamos conciencia de lo que hacíamos. Un primer grupo, un segundo. El primer grupo, sí. Sí. No, el segundo grupo prácticamente, Sí. sí, Bueno, porque sí. el primero fue con mi hermana, que Ajá. teníamos el dueto, sí, señor. Y bueno, uno de los conocidos, ¿no? Es el de los comuneros. Ah, sí, no, pues en ese entonces también integraba el grupo Corazón Santanderiano, muy esporádicamente, Melquiades Palomino, que ya falleció, usted lo conoció. Él era integrante también del grupo, porque lo invitábamos a ser parte del grupo en los festivales. Y con él logramos cantar también algunas canciones y logramos hacer música y componer algunas cosas con Melquiades. Pero definitivamente el grupo siempre estaba conformado por pura familia, mis hermanos, mi papá y mi mamá y algunos tíos, algunos primos. Muy esporádicamente colaboraban otros señores que hacían parte también de los músicos de Vélez. Pero definitivamente para las presentaciones en tarima y en los festivales siempre era el grupo de la familia, Corazón Santanderiano. Sí, el Corazón Santanderiano. Y por ahí tiene en sus manos una carátula de un disco donde venían Sí. participando. Sí, Sí, pero primero le cuento. Después ya empecé a hacer dueto con Flavio González, un fiscal, ella ex fiscal también y hacíamos un dueto con buenas coloraturas las voces, buena medida, bueno, con todos los aditamentos necesarios. Fuimos invitados al Mono Núñez, pero al Mono Núñez también fue mi familia a participar como invitados especiales al Festival Mono Núñez. Entonces allá fuimos con Flavio González, hicimos una presentación importantísima allá. Fuimos finalistas del concurso Mono Núñez, pero a veces los errores se pagan, ¿no? Flavio se le enredaron los micrófonos a Flavio y siendo como ya perfilados para ganar el concurso Mono Núñez, nos vinimos a menos por la equivocación hecha a través de los micrófonos y allá no le perdonan a uno. Pero entonces la parte folclórica ya con mi madre, mis hermanos y otros integrantes fue muy importante porque reunimos mucha gente y fuimos admirados. Tuvimos la oportunidad de alternar con el maestro Jaime Llano González, con Darío Garzón, que estaba vivo todavía, el de Garzón y Collazos.
y otros músicos importantes de Colombia, sí. En el Mono Núñez, que nos invitaron 2 veces, fuimos allá como invitados especiales con el grupo Corazón Santanderiano. Sí, señor. Eso es lo que Y, estamos precisamente entonces conociendo de toda su trayectoria musical. Y sí, parece entonces un nuevo grupo. no, fuimos nosotros en ese entonces, en esa época, fuimos invitados al Festival del Bambuco a Neiva, el cual ganamos el Festival del Bambuco en Neiva. El grupo Corazón Santanderano fue ganador del Festival del Bambuco en Neiva. Como a los 2 años volvieron a invitarnos y fuimos, hicimos un segundo lugar, ya pero con otra clase de música, que ya no había tanta falda campesina ni traje típico, pero sí había música de pasillo, bambuco. E hicimos también agitación con el grupo Cuerdas de Santander, que yo integré también, con una de mis hermanas, mi cuñado y otros integrantes. Y fuimos allá también galardonados en Neiva. En Ibagué también estuvimos algunas oportunidades con mi hija participando en el Reinado Nacional del Bambuco. Allá mi hija fue primera princesa, tocábamos, cantamos y nos fue muy bien. Seguidamente pues hicimos el dueto con Ignacio, un primo hermano, Ignacio Hernández. Logramos hacer grabaciones y logramos ser invitados a muchos concursos de la música colombiana. Estuvimos en Antioquia, estuvimos en Bogotá, en Bucaramanga, en muchas partes, y nos fue bien porque fuimos finalistas. El último concurso que estuvimos con Ignacio fue en Armenia, en el concurso nacional de duetos de los hermanos Moncada, fuimos finalistas. Santander no podía ganar todo, pero no, fuimos finalistas, pero entonces, bueno, eso me lo reservo, ¿no? Pero nos fue bien, sí, señor. Sí, muy bien. Y con Ignacio también hicimos grabaciones de música nuestra, de composiciones de él y mías también, bambucos y pasillos, danzas, con la gran fortuna que algunas de mis canciones fueron ganadoras en el concurso nacional de duetos de Duitama. Ya fui ganador de la canción inédita en una oportunidad que participamos. Vamos a escuchar seguidamente un bambuco que ustedes interpretan, Bambuco Palaguavina, con Wilson Hernández y Miguel Roberto. ¿Qué nos quiere comentar de esa pieza, Bambuco Palaguavina? A ver, precisamente aquí tengo la carátula de los 20 temas que grabamos con Wilson el año pasado. Son 20 temas de la música colombiana, pero con la salvedad de que hay 14 temas de nuestra inspiración, 7 de Wilson y 7 míos. Ahí incluye que allá tiene usted el Bambuco Palaguavina, que su autor es don Víctor Romero, tal vez no lo han oído. Sí. Pero en este trabajo discográfico incluimos 6 temas populares en el sentido que han sido grabados, y los restantes 14 fueron la inspiración nuestra. Y con una cosa muy bonita, en uno de los temas cantan la nieta de Wilson y mi nieta. Oh, qué bueno, qué bueno. Un cuarteto allí. Esa es la carátula. Sí. Sí, sí. Muy bien, entonces vamos a escuchar esa guavina el Bambuco Palaguavina con Bambuco Wilson y Miguel. Y ya regresamos a Diálogo La Cumbre Televisión. La guavina es una dama de abolengo provinciano que nació en el territorio altivo santandereano. Se perfuman los cabellos con hierbabuena y albahaca y se baña en los arroyos que bajan de la montaña.
La guabina es una dama de abolengo provinciano que nació en el territorio altivo santandereano. Se perfuman los cabellos con hierbabuena y albahaca y se baña en los arroyos que bajan de la montaña. Oh guabina, mi guabina, eres bella, eres altiva, eres galana. Oh guabina, mi guabina, yo te quiero por ser hembra colombiana. Por ser dama que cautiva y quiere tener marido, es por ella que suspira su amado Juan Torbellino. Con la guitarra y el tiple bailan los dos de la mano y se van por los caminos de mi pueblo colombiano. Por ser dama que cautiva y quiere tener marido, es por ella que suspira su amado Juan Torbellino. Con la guitarra y el tiple bailan los dos de la mano y se van por los caminos de mi pueblo colombiano. Oh guabina, mi guabina, eres bella, eres altiva, eres galana. Oh guabina, mi guabina, yo te quiero por ser hembra colombiana. Espere la tercera edición de La Identidad de un Pueblo Moniquirá y la primera de Miscelánea, estantería surtida de poemas del autor Juvenal Nieves Herrera. Gracias por adquirirlas y leerlas. Volvemos a Diálogo La Cumbre Televisión. En este programa con la participación de Miguel Roberto Hernández, que además es profesor, ha sido profesor de música y de aspectos vocales, de coros, ¿no? Para la formación de las nuevas generaciones de músicos y cantantes allí, no solamente en Vélez, sino en toda la provincia, que ha trabajado en el colegio universitario, como con grupos externos, con Vélez 500 años, una organización, una ONG muy reconocida allí en la capital folclórica de Colombia, Vélez. Y con el profesor Miguel Roberto, que además conoce porque ha vivido la mayoría de los festivales de la Guabina y el Tiple, queremos hablar de ese tema tan importante que se debe divulgar nacional e internacionalmente, el Festival de la Guabina y el Tiple, único en Colombia y podríamos decir que en el mundo. Ese Festival de la Guabina, digamos, centralmente tiene unos como 4 componentes. Lo que es el Festival de la Guabina propiamente dicho, tenemos también el desfile de las flores, la parranda veleña y la exposición de trajes típicos que hacen parte de la idiosincrasia de todos los pobladores de Vélez. Vamos a mirar unos videos que hemos organizado para hacer ese recorrido por esos componentes del Festival de la Guabina y el Tiple y luego desarrollamos la temática con Miguel Roberto.
niñas se defiende de la minería y ese es el motivo. Una finca de leña que necesita de la protección de las autoridades, de la protección de todos los habitantes y colombianos en estas tierras de la provincia de Vélez. Muy amable, Francisco Amable, de verdad, para acompañarlos y agradecer para este proceso de los 500 años, que hoy le decimos no a la minería, solo los recursos naturales y ciencia de la nueva tierra. Nos estamos invitando a visitar las fincas de los libros de la Mesa de Desarrollo Rural, que han creado esta finca, esta propuesta de la finca de leña. Básicamente son 10 puntos para que una finca pueda ser denominada como de leña. Conservación del agua, vivienda digna, espacios pequeños. En la calle van cargando con su sombrero de equipa y su machete encintado. Y en el ranchito mi vieja le echa maíz a las gallinas, chicha y piquete le alista mientras canta sus guabinas. Que viva Vélez, mi pueblo, y viva mi tierra querida. Los hombres al campo le siembran sus esperanzas para cosechar algún día sus sueños, sus añoranzas. Junto al rasgar de los triples se escucha una guabinera y el aroma del trapiche te enamora de esta tierra. Voy allá y si la guabina y viva mi gente veleña. A Belén, mi pueblo hermoso, la cuna de mis ancestros, hoy dedico esta tonada, que es el cantar de mis viejos. Mi tierra huele a guayaba, a bocadillo y panela, y así son sus campesinas, dulces y de piel canela. Oye, allá y si la guabina y viva mi gente veleña. Mira, muñeca, mira acá, mira. Vaya para allá. Y porque me tomo un trago, me dice que bebedor. Y porque a la mordorigueta me llaman el picaflor, al lomo de un buen caballo soy el
rey de la región. Cuando empuño mi revólver, suena como un volador. Y todo por ser de Vélez y muy de Vélez, muy de Vélez, sí señor. De Vélez y muy de Vélez, sí señor. Muy bien. Entonces, Miguel Roberto, usted que ha vivido el Festival de la Guabina y el Tiple, ¿qué significado, qué siente por ese Festival de la Guabina y el Tiple? A ver, la Guabina, el Festival de la Guabina y el Tiple es simplemente la cédula del beleño, la cédula de identidad. Es la forma como nos conocen, quizá en Colombia y en el resto del mundo. El Festival de la Guabina y el Tiple es el máximo evento donde aglomera mucho campesino, mucho músico campesino, que es el que realmente, el que tiene esas raíces bien fundamentadas. Hablar del Festival de la Guabina y el Tiple es hablar de la identidad del beleño, de la identidad de Santander y de Colombia, porque afortunadamente tenemos la fortuna de que, como hablamos anteriormente, es un folclore que no ha sido permeado por otras músicas. Aparte, obviamente, con sus raíces europeas que tiene, porque es bien sabido que nuestra música, nuestro aire de la guabina y nuestro aire del torbellino viene de Europa. Ya si quiere hablábamos al respecto, porque yo tengo algunos datos que he investigado a través de toda mi trasegar de músico de la provincia de Vélez. Entonces, el Festival de la Guabina se remonta a los años, no sé, antes, pienso que de los años 40, 45, después de la revolución, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya la gente se volvió a reunir, pero anteriormente habían tiples, habían guabinas, había esa transmisión oral que siempre se realizaba entre los pueblos, entre las mismas familias, que se hacían los desafíos de coplas, que eran de loma a loma, como alguien lo contaba en sus relatos. Y a nivel urbano, seguramente en la calle Real de Vélez. Claro, la calle Real de Vélez. ¿Por qué la calle Real de Vélez? Porque era la calle comercial, ¿no? La que comunicaba la zona de Guabatá y Bolívar. Entonces, eso de la calle Real de Vélez era la zona comercial, la zona donde se topaba la gente con la otra. Nos topamos en tal parte. Son palabras muy coloquiales, pero muy importantes dentro del argot nuestro, ¿no? La calle Real de Vélez, por eso hay torbellinos en la calle Real de Vélez, la guabina de la calle Real de Vélez y muchas otras cosas. Pero definitivamente el Festival de la Guabina ha sido la identidad del beleño, el Festival de la Guabina del Tiple, con todas sus fallas y todos sus aciertos. Y luego se formaliza ya institucionalmente en 1962, ¿no? Sí, claro, porque es que anteriormente lo que yo pude averiguar era que la gente llegaba con sus tiples a las fiestas de las nieves y obviamente se armaban las parrandas en las diferentes guaraperías, porque en ese entonces era muy poca la tienda que vendían la famosa cerveza. La marca sí no la reservamos, pero era una cerveza que inclusive era un poco artesanal. Pero allá se vendía la chicha y otras bebidas, obviamente, el famoso chirrincho, que ese sí no tiene identidad sino del pueblo. Entonces ahí se hacía la parranda y se cantaban las guabinas y se reunían las diferentes zonas, por ejemplo, la zona de La Guada, la zona de Guabatá, la zona de Bolívar y la zona de Vélez. Llegaban nos encontramos con tal persona, nos encontramos con los guabateños, nos encontramos con los de Bolívar, nos encontramos con de La Guada, y ahí fue donde se fue fortaleciendo el Festival de la Guabina del Tiple, que en ese entonces no era festival, era más bien como un encuentro entre amigos, entre colonias que venían de los diferentes municipios a parrandear a Vélez, a echar tiple, a conocerse. Entonces, era muy importante esos encuentros porque la gente era expectante a ver con qué salen los guabateños, con qué salen los chipateños, con qué salen los aguadeños o los paseños, que es guabina. Entonces, se reunían en las tiendas y ahí empezaba el intercambio
de las tonadas, el intercambio de otras formas de tocar el torbellino, de otras formas de interpretar ciertos instrumentos. Y entonces, en aras de semejante evento tan importante, porque la gente ya se acostumbró a ir a la tienda de Don Julano, que allá llegan los bolivarenses a tocar con los de Guabatá, a ver qué desafío hay. Entonces, esa fue la situación, la necesidad de crear un festival ya a nivel de municipio regional y que congregara en un sitio específico esos grupos. Entonces, se hizo ya. Le voy escuchando a Miguel Roberto que el Festival de la Guabina, pues de origen bien campesino, más campesino, bien popular, últimamente como que se ha inclinado un tanto por lo urbano, ¿no? Por grupos más urbanos, que habría que volver a rescatar esa participación de los grupos campesinos. Sí, es que mire, usted tiene razón. La parte urbana se ha apersonado prácticamente de esto. Y al campesino se ha dejado de lado un poco, ¿no? Obviamente que hay muchas talanqueras que rebasar para poder realizar eso. Pero entonces ya por la facilidad de la persona que vive en el pueblo, la facilidad de ensayo, la facilidad de conseguir los instrumentos, la facilidad de conseguir sus trajes típicos y toda esa exigencia que tiene un festival, porque en un festival de estos se califica la buena vestimenta, los buenos instrumentos, bueno, todas esas cosas. Entonces el campesino, como usted dice, ha sido un poquito relegado. ¿Por qué? Porque el campesino no tiene esos recursos, el campesino no tiene, así tenga el dinero, no tiene de pronto el tiempo disponible ni tampoco ese patrocinio que de alguna parte cultural que le diga, hombre, señor campesino, concéntrese en esto. Entonces, por eso la parte urbana ha sido un poco preponderante en este momento, ha sido un poco avasallante, diría yo, pero en el buen sentido de la palabra, sí, porque hay muy buenos grupos. Claro, ahora, ese punto lo vamos a tratar en un momento más adelante del programa, y eso en cuanto al festival, el origen del festival, esa grandeza de la Guabina y de rasgar el tiple. ¿Y cuándo aparece el Festival de las Flores? A ver, el Festival de las Flores apareció con doña Lola Fajardo, una matrona veleña con gran sentido social. Se le ocurrió en unas festividades adornar los balcones de su casa con flores. Y se reunían las señoras a mirar los arreglos florales. Y entonces vino ahí el arreglo floral de las diferentes casas que quedaban alrededor de la plaza en ese entonces, que es el Parque del Folclore hoy día. Entonces hubo la necesidad de agrandar eso y la señora se inventó su desfile de las flores, que consistía en canastos llenos de cartuchos, llenos de claveles, llenos de ¿qué? De otras flores. Flores obviamente silvestres, flores muy silvestres, sí, de la región. Sí, pero sí, ella copió en alguna parte de Europa esa tradición. Ella la trajo a Vélez y se hizo realidad de eso, porque en otras ciudades del mundo hay desfiles de flores también. Bueno, ahora, y también la parranda veleña. La parranda veleña aparece posteriormente con Pedronel Silva Mateus, fue el creador de la parranda veleña. A ver, ahí hay unas cositas que hay que precisarlas, ¿no? Ajá. Porque mire, la parranda veleña, pues obviamente Pedronel fue un gran patrocinador, un gran hombre con pujanza en ese sentido. Pero mire, cuando yo fui profesor de la escuela Luisa Calvo en Vélez, yo fui profesor en la escuela Luisa Calvo, recién salido del colegio, me nombraron profesor. Entonces, había un señor, Luis Francisco Camacho Mateos, un folclorólogo de la zona, muy importante, con mucha sabiduría, con mucho interés, con mucho amor por la música. Entonces, siendo yo profesor allá, algún día le dije, maestro, hay que hacer una ronda folclórica. ¿Una ronda folclórica en qué consistía? Sucede que es que llegaban los grupos a Vélez
Y claro, mal alojados porque no había dinero para eso. La gentecita venía a sufrir muchas veces porque Vélez, usted como beleño sabe que en Vélez llueve todas las fiestas. Entonces, todas esas cosas. Y mucha gente se iba sin poder hacer una presentación al público. Entonces se creó en ese entonces la ronda folclórica, que yo fui un poco, no artífice, pero sí fui integrante de esa situación, porque fue iniciativa de la Escuela Folclórica Luisa Calvo, e hicimos una ronda folclórica. ¿En qué consistía? Salir con todos los grupos de Bolívar, de Chipatá, donde fueran, hacíamos un desfile por todas las calles de Vélez, previo al festival. Y le damos la vuelta al parque tocando y regresamos a la escuela, donde funcionaba la escuela y la academia, o al parque, e iniciaba el festival. ¿Por qué? Porque hubo una necesidad de que la gente demostrara en ese sentido. Pero se siguió haciendo la ronda folclórica y en algún tiempo Pedronel se incorporó a la organización, porque él era en ese entonces locutor de radio y le daba un despliegue publicitario muy importante. Entonces Pedronel ya vino que la parranda veleña era con piquete y se estableció que entonces ya no era propiamente del grupo folclórico, porque en ese entonces quienes desfilaban en la ronda folclórica exclusivamente eran los grupos folclóricos, que eran más o menos alrededor de 30 a 40 grupos, mínimo de 10 personas que había. Entonces era un desfile muy hermoso, porque usted se paraba en una esquina y escuchaba las diferentes tonadas de los diferentes grupos, todas diferentes, con diferentes coplas. Usted se paraba allá en la esquina y le echaban su copla alusiva a usted, lo agraviaban, lo saludaban, lo ofendían y también lo saludaban. Con esa, obviamente, que la copla, usted como entiende, la copla de leña es un poquito subida de tono. Picante. Mamagallista, como decimos nosotros. Entonces ahí surgió, y eso era un desfile por las calles de Vélez con los grupos folclóricos. Sí. Pero Pedronel, lo que dice, cuando habla usted de la parranda, le incorporamos, o no, le incorporó el piquete. Sí, el piquete eso que se distribuye en el desfile, digamos, con todos los grupos, y al terminar la parranda allí en la Plaza Nacional del Folclor. Eso, muy bueno ese antecedente que usted viene comentando. Eso es para dejarlo aquí escrito y en la imagen y grabado para la posteridad en las generaciones que tienen que conocer toda esta historia del Festival de la Guabina y el Tiple. Y sobre los trajes veleños, ¿qué nos puede agregar Miguel Roberto, no? Los trajes veleños. Hay señores tejiendo y defendiendo, porque nos consta que en el Festival de la Guabina y el Tiple, pues de las 20,000 personas que tiene Vélez, 10,000 a 15,000 salen con su traje veleño. Eso hay que decirlo así. Sí, definitivamente ese es el vestido más importante que puede tener un veleño. Es decir, es el vestido, el traje de gala. Pero quiero contarles al respecto una cosita que pronto la gente no sabe o no la han escrito algunas personas que se han dedicado a eso. Mire, el traje campesino nuestro, realmente los inicios del traje campesino eran elaborados por nuestras campesinas que tejían el algodón y hacían la manta. Acuérdese, la manta, eran en telares. Mi abuela materna, Evangelina Cepeda, era tejedora. Y por ende, mi bisabuela era también tejedora, doña Praxedes Marín. Entonces, ellos hacían sus camisas de manta blanca, o la manta rayada, que era que teñían con añil, algunas hebras de hilo, y hacían la manta rayada. Eso no lo sabe la gente, que el añil es una planta que se da por aquí en los matorrales nuestros. Lo ponían a fermentar y salía una tintura de color negro, que era donde aparecía la manta para hacer las camisas y los pantalones de manta rayada. Esa era. Entonces, el traje típico nuestro realmente no era tan colorido como se muestra ahora, ¿no? Porque lo que yo sé, yo tuve la oportunidad de hacer algunas
tuve la oportunidad de estudiar con el maestro Guillermo Abadía Morales, Ajá. profesor del Conservatorio de la Universidad Nacional. Sí. Entonces yo tuve la oportunidad de hacer algunas cosas importantes, unas investigaciones con él. Y definitivamente nuestro traje típico inicialmente era una camisa blanca con su bolsillo aquí, una camisa de manta rayada, ¿no? Con su bolsillo aquí delantero, que era donde se guardaba no sé qué, la plata, alguna cosa, y el pantalón de manta negra, manta rayada con algunos vistos de color. Y las faldas de las mujeres eran unas faldas negras, exclusivamente con canutillo y su blusón blanco también. Mi abuela era una de las que usaba su falda, una falda muy elaborada con canutillos. Obviamente que yo sé que las compraban en algunos almacenes muy importantes en Bogotá, que eran faldas traídas de pronto de España, que traían todas esas telas y las traían. Y aquí esos avalorios el campesino nuestro lo tomó, porque realmente ese traje era la copia del traje de gala de los españoles cuando hacían sus fiestas aquí, pero en la versión artesanal, en la versión del campesino, tratando de copiar eso. De ahí salió esta parte tan importante del traje típico nuestro, que es una creación, tratando de copiar lo europeo, salió un magnífico traje como el que tenemos. Ahora, y este traje, pues que hoy señoras, ¿no? A nivel familiar, siguen tejiendo esos vestidos tan bellos, ¿no? El traje de la mujer, bellísimo en su elaboración, en sus diseños, en su colorido, que le da identidad en el traje típico a los bereños. Esa es la identidad. Sí, es algo de la identidad. Exactamente, es que esa es la identidad, por eso le digo yo que es el traje de gala del beleño y de las personas que se lo colocan, lo tienen, que mucha gente en Colombia tiene su traje típico y viene a Vélez a exhibir su traje típico para esa época y se lo pone orgulloso. Por eso los beleños nos sentimos orgullosos cuando vemos una persona de otras latitudes con su traje típico. Para nosotros eso se llama hermanarse con nosotros. Pero es decir, como veníamos diciendo, claro. Entonces, con el afán de copiar esos vestidos de origen español y con esas cantidades de valorios que traían y con esa cantidad de colorines que traían, nuestras campesinas empezaron a tejer. Y es decir, fue tan importante esa manualidad de las mujeres que hicieron una cantidad de trajes hermosísimos. Hoy en día contamos con unas tejedoras importantísimas, unas mujeres que hacen los mejores trajes de Colombia. Doña Luce, la Lilia Vázquez, hay muchas. Inclusive, aquí hay una cosa muy importante que es de resocialización. Sucede que en la cárcel de Vélez hay mucho preso que está pagando sus errores que se cometen en la vida, pero con una condición, están aportándole al folclore. Ellos saben tejer y hacen blusones, hacen faldas, hacen cualquier cantidad de cosas para el traje típico de Vélez. Bueno, eso en este recorrido que hemos hecho sobre el Festival de la Guabina del Tiple, sus componentes, el festival, como hemos dicho, propiamente dicho, con sus grupos musicales, cantidad de grupos musicales que no solamente llegan de la provincia de Vélez, de los pueblos, sino de otros lugares de Colombia y de Santander, el Festival de las Flores, los trajes veleños, la parranda veleña. Vamos a terminar esta parte con una interpretación de Guabina a cargo de Corazón Santanderiano. Y ya continuamos en Diálogo de la Cumbre Televisión, Miguel Roberto.
le pegó un golpe en la quijada, no le hacen así. Oiga, oiga. Espere la tercera edición de La identidad de un pueblo moniquirá y la primera de Miscelánea, estantería surtida de poemas del autor Juvenal Nieves Herrera. Gracias por adquirirlas y leerlas. Llegando a esta última parte de Diálogo La Cumbre Televisión con Miguel Roberto Hernández, músico, intérprete, folclorólogo, folclorista, bueno, de beleño, de origen beleño y de muy de Vélez. Profesor, ¿no? Profesor, que no falte la docencia que es tan importante, ¿no? Para dejar esos legados en las presentes generaciones de niños y jóvenes ávidos precisamente también de interpretar el tiple, que hay que ganarlos para esa música típica beleña. Queríamos colocar como unos puntos sobre las IES, sobre, en este caso, el Festival de la Guabina y el Tiple, que Miguel ha vivido tantas, no solamente trasnochadas y parrandas beleñas, y participando del festival con sus grupos, y como jurado también en algún momento. ¿Qué le quitaría y qué le agregaría? ¿Qué sugerencias para mejorar y transformar el Festival de la Guabina y el Tiple, Miguel Roberto? A ver, de quitarle nada. Por el contrario, hay que colocarle más cosas. Por lo menos hay una cosa muy importante. Colocarle un poco de amor, un poco más de amor a nuestro festival, por parte de la gente. Realmente, mire, realmente es lamentable decirlo, tengo que decirlo porque así es. En el desarrollo del concurso o del festival, mire, hay que a veces mandar callar a las casetas con su música estridente. Obviamente que es música, pero de otras latitudes. Es decir, lo que habría que colocarle es un poco de respeto al desarrollo del festival.
Es decir, que sea único, exclusivo, dentro del marco del Parque del Folclor, el festival. Que no se oiga otra música. Hay más tiempo. El festival definitivamente se desarrolla en 2, 3 tardes, que no pasa de 4 horas. Durante ese tiempo, yo haría un llamado especialísimos a las autoridades que tengan que ver con eso. Por favor, que le pongan un poquito de coto a esa situación y que no dejen filtrar otras músicas, porque mire, yo, como usted lo dice, yo he sido jurado en muchas ocasiones del festival y hemos tenido que solicitarle a la policía, a la dirección, hombre, hagan callar esta música que está la otra en la caseta, que no deja desarrollar el festival al derecho, la gente se incomoda. Quienes vienen a escuchar la música folclórica, quienes vienen a disfrutar del festival, no lo disfrutan a plenitud. ¿Por qué? Porque allá el señor de la caseta se le ocurre colocar música de otras latitudes a todo volumen sin importarle definitivamente el desarrollo del festival. Bueno, eso sería, esa partidita ahí sería sí, quitar, y no es poner los puntos sobre la I, sino poner el dedo en la llaga, diría yo. Ahora, yo le agrego algo ahí como observador y partícipe de más de los últimos 10 festivales de la Guabina del Tiple que hemos estado por allí en Vélez, y también una sugerencia, ¿no? Si es en la Plaza Nacional del Folclor, que tiene su inclinación, que el escenario quede en la parte baja, pero Miguel Roberto, se justifica tener a turistas y a los visitantes y a los lugareños, todo una asistencia de pie, o a veces cuando viene la lluvia o el sol que calientan, ¿no es cierto? Ya no es bueno tener otro lugar, un guabinódromo cubierto, donde los interesados en apreciar y escuchar esas mujeres y hombres, esos grupos cantando la guabina, tocando el tiple, en un lugar que sea propio, todo el mundo, como el Festival del Mono Núñez, por ejemplo, Miguel Roberto. Sí, mire, precisamente voy a poner el dedo sobre la llaga, no es el punto sobre la I, sino el dedo sobre la llaga. Desgraciadamente nosotros no tenemos un escenario apropiado. Ha habido una cantidad de promesas y no se han cumplido, pero hay una expectativa, en estos momentos hay un proyecto de modernizar el parque, ya inclusive está la maqueta, se va a cambiar la tarima, ya hay un proyecto que pienso que al final de este año están realizando ya, y si no es, creo que ya están en la realización de la obra. Me parece muy interesante que adecúen el lugar para que la gente, como usted dice, no esté tan mal parada ahí, tan mal cornada, tan incómoda con la inclinación del parque. Claro que también hace parte... ¿Qué otro aspecto entonces le agregaría al Festival de la Guabina y el Tiple? Si en la parte organizativa le agregaría eso, la falta de respeto por el festival, que le pongan coto, que le pongan una reglamentación a los diferentes centros comerciales o de expendio de licores. Pero, decir, eso sería importante. Pero una de las cosas que a veces raya con el irrespeto es que mucha gente vaya a parrandear, no va a escuchar el Festival de la Guabina y el Tiple. Pero, ¿por qué sucede esto? Porque no hay un escenario apropiado para eso, un guabinódromo, un sitio donde la gente puede llegar y se siente y escuche muy ceremoniosamente lo que quiere escuchar, la música folclórica, que es el corazón de las festividades de Vélez, es el Festival de la Guabina y el Tiple. Bueno, entonces, ahora, nosotros, si no tenemos el sentido de pertenencia, estamos un poquito desfasados. Nosotros, que hacemos parte de una asociación que se llama Asociación La Cumbre para la provincia de Ricaurte y llega hasta la provincia de Vélez, hemos hecho integración con Vélez 500 años, por ejemplo, y en algún momento pasamos una carta a la anterior alcaldesa, a la doctora Grandas y a el alcalde anterior, Leonardo Pico, donde decíamos unas sugerencias para mejorar y transformar todo el contexto del Festival de la Guabina
y el tiple, lo radicamos allá, pues esperamos que en algún momento pues se hagan visibles esas sugerencias. Y una de ellas es, Miguel Roberto, que sabiendo y conociendo de festivales nacionales y de festivales internacionales que nos consta, con la gran participación que tiene de asistencia del pueblo y del turismo, y los trajes típicos y la música vernácula y la guabina y el tiple, ese festival hay que presentarlo a la UNESCO para que se reconozca como patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿Cómo le parece esa propuesta, Miguel Roberto? Pues se ha venido trabajando al respecto, pero ha sido simplemente de palabra, ¿no? De pronto, Janet Cristina Grandas, como alcaldesa, trató de establecer el plan de salvaguarda. Primero que todo que hay que hacerlo. El plan de salvaguarda para poder presentar el paquete de qué se trata esto, por qué puede ser patrimonio de la humanidad, por la trayectoria, por todos sus antecedentes históricos que ha tenido a través del tiempo. Esto sí, claro, hace falta. Esto es una necesidad que esto sea patrimonio de la humanidad, que la UNESCO lo reconozca. Pero para eso hay que trabajar y hay que ponerle un poco de ahínco, hay que ponerle un poco de interés y amor por nuestra música. Sí, porque hay que crear, señor, entonces, perdón, en ese sentido, pues un equipo, una corporación, una institución con gente que tenga dominio sobre el conocimiento cultural de lo que es el Festival de la Guabina del Tiple, para que elabore la propuesta y la presente a la UNESCO, y seguramente que va a ser reconocido como patrimonio inmaterial de la humanidad. Ahora, en otro sentido, también hay que mantener la música, hay que mantener vigente la interpretación del tiple, de la guabina, y para eso, pues tenía entendido que existió el Ateneo Cultural, y en algún momento había como una escuela de música. Eso se acabó, Miguel Roberto, y no sería bueno rescatarla, que públicamente, con el erario público, se constituya una institución que atraiga a todos los niños urbanos y rurales para participar de una escuela de música en Vélez. Mire, sí, la Escuela Folclórica Luis A. Calvo, semejante nombre que tenía, Luis A. Calvo, no es maestro de maestros. Funcionó en Vélez. Yo fui profesor de la escuela folclórica y se enseñaba la música folclórica. Todos los años nacían 3, 4 grupos nuevos de jóvenes que interpretaban la guabina, que interpretaban el torbellino, que interpretaban el baile, las diferentes modalidades del baile, que conocían la trayectoria del festival y la trayectoria de nuestra música. Hoy día funciona es una cuestión muy incipiente lo que estamos viviendo nosotros, porque sí hay escuelas de música, pero a nivel particular. Sí, a nivel particular, y algunas son muy buenas, ¿no? Pero otras de pronto no tienen los recursos que deberían tener para que funcionaran con el derecho, ¿no? Y hace falta establecer una escuela del folclore en Vélez, establecer una escuela con profesores que hayan vivido. Mire, lo que le comentaba alguna vez, que no solo en las universidades se aprende, mire, la música folclórica nuestra, la única universidad que existe para aprender la música folclórica nuestra es vivir el festival. Es el festival, es el mismo campesino que nos da cátedra sobre la música nuestra. Porque en las universidades, usted sabe, allá no le enseñan a cantar una guabina y se le enseñan a cantar, se le enseñan con otras pautas, pero no con la esencia raizal que tiene el folclore veleño. Bueno, entonces ¿qué pasa? La escuela tiene que generar proyectos de investigación para ir al campo, para ir a las veredas, escuchar todavía a los abuelos que quedan allí, a los mayores, con sus coplas, con su guabina, con su cantar, con sus expresiones, y eso hay que investigarlo. Y lo otro también es sugerir muy ampliamente y respetuosamente para que a nivel de las escuelas y colegios pues se establezca como un currículo dentro de la autonomía que tienen las instituciones educativas donde está el folclore veleño. Nosotros encontramos allí un documento sobre la pedagogía en el Festival Folclórico de Vélez, de Blanca María González Serrano, de la Escuela Normal Superior de Piedecuesta,
y Diana Celina Flores Pardo. Seguramente estudiantes beleños que estaban haciendo allí su normal y adelantaron un proyecto, un documento muy bueno sobre la copla, sobre los instrumentos musicales, sobre el tiple, sobre la danza, sobre la guabina misma. Entonces, que todas las escuelas a nivel autónomo regularicen un currículo donde el folclore beleño debe estar al orden del día. Sí, mire, desgraciadamente ese no es el interés que tienen algunos dirigentes nuestros. Desgraciadamente así es. Mire, yo he sido uno de los que he propuesto a los rectores de los diferentes colegios que se establezca una cátedra de folclore, exclusivamente de folclore, y que se nombren profesores que sepan oriundos y que sepan el folclore. Claro. Porque es que lo que yo le digo, eso no se aprende en la Universidad Nacional, no se aprende en la Distrital, no se aprende en la de Tunja, no se aprende en la Autónoma, eso se aprende en la Universidad del Festival y de los diferentes festivales que existen y de la investigación que aportan los abuelos y la información que aportan los abuelos, las personas que tenemos cierta edad ya, y hay unos elementos que definitivamente no han sido sacados a la luz pública porque la gente no ha sido capaz de investigarlos. Entonces, ¿qué pasa? Si establecemos una cátedra de folclore, porque es que definitivamente hace falta, porque es lo único que nos da identidad. Hay cosas muy importantes en el beleño, como el bocadillo, al moniquireño, somos la misma zona, ¿no? Pero la guabina y el tiple no es la identidad, sino a esta zona. Entonces, si no profundizamos al respecto, bueno, si no defendemos... Queda una segunda y una tercera propuesta, ¿no? En este diálogo que hemos sostenido con Miguel Roberto Hernández. Pues tenemos que terminar el programa agradeciéndole a Miguel Roberto por todo ese aporte que está allí quedando grabado para la misma historia, que este programa lo puedan ver muchos beleños, mucha gente de todos los pueblos de la provincia de Ricaurte también, que hizo parte de la provincia de Vélez, que llegará por YouTube a cualquier rincón del mundo donde exista un beleño y un santanderiano para que mire que hay personas como Miguel Roberto Hernández que mantienen vivo en su misma sangre, en su misma idiosincrasia, el Festival de la Guabina y el Tiple. Vamos a terminar con una interpretación de la alfarerita de Miguel, ¿sí? Como composición con Ignacio en ese dueto para concluir este programa y con sus palabras finales para Diálogos La Cumbre Televisión. Bueno, muchas gracias a Diálogos La Cumbre, a usted, Juvenal, por esta invitación. Y, hombre, que no sea el primero ni el último. Y sigamos hablando de folclore, sigamos defendiendo el folclore, sigamos defendiendo nuestra cédula de identidad a nivel cultural, que es la música beleña. Querámosla, por favor. Oigamos otras, pero sin dejar de querer lo nuestro. Uno puede tener muchas amistades, pero el papá, la mamá y los hermanos siempre están en primer plano. Esa sería mi invitación a la gente, a los beleños, a mucha gente, que cuando están fuera de Vélez y escuchan un tiple, se derriten y lloran. Y qué berraquera, eso a mí me parece admirable, pero desgraciadamente en nuestro festival, hombre, el campesino no lo tenemos ahí en primer plano. Señor, usted que toca ese torbellino de esa forma y que tiene los dedos llenos de cicatrices y de callos porque está laborando el campo. Hombre, qué rico escucharle, así sea con mala ortografía musical, pero no importa, es ese elemento tan importante que es el campesino, el que mantiene vivo esto. Yo los invito a seguir conservando lo nuestro, por favor, y hay que cantar, porque el que canta no muere. Con el agradecimiento por esta extraordinaria participación de Miguel Roberto Hernández, a ustedes en la sintonía por aceptar este programa y los invitamos para uno próximo de Diálogo La Cumbre Televisión.
la selva, escondida en el follaje, con una mirada dulce y animales salvajes. Encuentro una alfarerita de trenzas largas y suaves. En su cara tan bonita se refleja la inocencia, y quien se mira en sus ojos queda embrujado por siempre, perdiendo poquito a poco la razón y la conciencia. Alfarerita, huele tu mano a la vasija y pon el fogón, échale fuego y al rojo vivo, con tus caricias quiero que pongas mi corazón. De la selva, escondida en el follaje, con una mirada dulce y ademanes salvajes. Encuentro la alfarerita de trenzas largas y suaves. En su cara tan bonita se refleja la inocencia, y quien se mira en sus ojos queda embrujado por siempre, perdiendo poquito a poco la razón y la conciencia. Alfarerita, mueve tu mano a la vasija y pon el fogón, échale fuego y al rojo vivo, con tus caricias quiero que pongas mi corazón. Alfarerita silvestre que embruja los corazones, hazme una vasija grande donde echar mis ilusiones, y un chorrito negro para llenarlo con flores, y con el alfarerita declararme mis amores. Alfarerita, huele tu mano a la vasija y pon el fogón, échale fuego y al rojo vivo, con tus caricias quiero que pongas mi corazón. Alfarerita silvestre que embruja los corazones, hazme una vasija grande donde echar mis ilusiones, y un chorrito negro para llenarlo con flores, y con el alfarerita declararte mis amores. Alfarerita, huele tu mano a la vasija y pon el fogón, échale fuego y al rojo vivo, con tus caricias quiero que pongas mi corazón. Espere la tercera edición de La identidad de un pueblo moniquirá y la primera de Miscelánea, estantería surtida de poemas del autor Juvenal Nieves Herrera. Gracias por adquirirlas y leerlas. En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre, solo aquí, en Moni TV, tu canal.